todos y bienvenidos. Después de mucho tiempo nos encontramos en un nuevo video para el canal. En el último video hablamos un poco sobre la teoría del modelamiento de proteínas por homología y prometí que les iba a traer un video tutorial usando Modeler para modelar una proteína, ¿no? Utilizando esta metodología. He demorado mucho tiempo, estuve con muchas cosas por hacer para sustentar la tesis de doctorado, finalmente la sustenté, entonces ahora estoy con más tiempo libre y por lo tanto voy a traer contenido un poco más seguido para el canal y estar más atento también en los comentarios de ustedes para responder las dudas, entre otras cosas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este tutorial de Modeler. Va a ser quizás un tutorial bastante largo, no sé si lo voy a dividir en dos partes, porque va a ser bastante completo, ¿no? Desde cómo buscar la secuencia, cómo hacer el alineamiento, cómo buscar la estructura, cómo editar los files utilizando lo que pide el propio Modeler. Entonces después voy a ver cuánto va a durar el video y dependiendo de eso voy a partirlo quizás en dos, ¿no? Entonces para esto en el escritorio he creado una carpeta que le he llamado Tutorial Modeler, en la cual voy a colocar todos los archivos que vamos a utilizar para el modelamiento de la proteína, y lo que necesitamos sería la secuencia de aminoácidos de la proteína que nosotros queremos modelar, la estructura en formato PDB, ¿no? de la proteína que vamos a utilizar como molde, y luego una serie de archivos para poder correr los programas, ¿no? Para este tutorial vamos a utilizar principalmente tres programas, cuál es el Modeler, que es el programa que hace el modelamiento, el PyMol, que va a ser el visualizador que vamos a utilizar para manipular la proteína, para observar la proteína, qué tal quedó el modelo final, entre otras cosas, ¿no? Y también vamos a utilizar el programa YALView, que es un programa que nos permite hacer alineamientos múltiples y en este caso lo vamos a utilizar para alinear, y si es que necesitamos editar el alineamiento también vamos a editarlo con YALView, ¿no? Les voy a dejar en la descripción del video los links para que ustedes puedan tener acceso a las páginas donde pueden descargar estos programas, ¿ok? Entonces, como primer paso necesitamos obtener la secuencia de aminoácidos de la proteína que nosotros queremos modelar. Como candidato yo les estoy trayendo una serinoproteasa de una serpiente, ¿ok? Vamos a trabajar con una serinoproteasa de Botrops atrox, que es una serpiente que se extiende bastante en Sudamérica, y la importancia de estudiar, por ejemplo, esta serinoproteasa es que como pertenece o como está dentro del cóctel de proteínas o de enzimas o de toxinas que forman parte del veneno, sería interesante estudiar a esta proteína, observar su estructura y posiblemente idear, por ejemplo, inhibidores de serinoproteasas para acabar con la actividad de la proteína y por lo tanto quizás minimizar o amortiguar los efectos del veneno. Entonces, teniendo en cuenta este concepto bastante simple, lo he puesto así, ok, luego vamos a conversar quizás un poco más con esto porque voy a aprovechar esta proteína para luego hacer un link con el tema del docking molecular, en el cual vamos a ver cómo encajarían, por ejemplo, algunos inhibidores de serinoproteasa dentro de esta proteína, y para ir al docking necesitamos la estructura. Entonces el primer paso va a ser obtener la secuencia, ¿no? Para esto vamos a ir nosotros al NCBI. Todo el mundo probablemente aquí conoce el NCBI, ¿ok? Y vamos a la parte aquí de proteínas, ¿ok? Si yo coloco aquí en la búsqueda del NCBI protein, él me va a buscar o me va a arrojar en realidad todas las secuencias de proteínas relacionadas a un nombre que yo coloque aquí en el N3, ¿ok? En la barra de búsqueda, ¿ok? Entonces nosotros vamos a colocar serine protease de Botrops, ok. Perdón, aquí es THR, ok. Entonces aquí, como podemos observar en la base de datos de proteínas del NCBI, si nosotros colocamos serinoproteasa de Botrops, aquí nos va a salir una serie de secuencias de diferentes especies de Botrops, ¿no? Aquí tenemos la Yararacuzu, ok, entre otras, ¿no? La propia Yararaca, pero la que a nosotros nos interesa, aquí tenemos la Pictus, por ejemplo, pero la que a nosotros nos interesa es la de Atrox, ok. Ya les dije por qué es la de Atrox, porque es la que tiene una gran distribución en América del Sur, ok. Entonces sería interesante entender un poco más sobre esta proteína, ¿no? Entonces aquí tenemos que una serinoproteasa o la secuencia de una serinoproteasa para Botrops atrox
está denominada, está catalogada como una thrombin-like, ¿ok? Una enzima que se asemeja a una trombina, ¿ok? Debido a la actividad serinoproteasa. Y si vamos hasta el final, nosotros tendríamos acceso a la secuencia de aminoácidos de esta proteína, ¿no? Que sería la secuencia que nosotros queremos modelar. Aquí nos da una cierta información, por ejemplo, como probablemente enlaces de tipo disulfuro, como dice efectivamente aquí, y algunos aminoácidos que pertenecen al sitio de unión al substrato, por ejemplo, ¿no? O glicosilación, entre otras cosas, ¿ok? Aquí también ya sabemos que existe información respecto a si es que está relacionado a un artículo científico, los autores, te puede mandar al link del artículo científico si es que ustedes lo quieren revisar, entre otras cosas, ¿ok? Por el momento a nosotros nos interesa solo la secuencia de aminoácidos en formato FAST, ¿ok? Para eso, entonces yo vengo aquí donde dice FASTA. Voy a seleccionarlo y aquí yo tengo la secuencia de aminoácidos de la serinoproteasa de Bothros-Atrox, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar esta secuencia, ¿ok? Hasta aquí, porque todo esto es el nombre de la proteína. Voy a colocarle el mayor, que es lo que me permite a mí crear un archivo en formato FASTA. Y le voy a colocar serinoproteasa de Bothros-Atrox, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos la secuencia de aminoácidos de la proteína que queremos modelar, ¿ok? Entonces, el candidato que ustedes van a seleccionar va a ser bajo su criterio. De repente quieren hacer una proteína de, no sé, de coronavirus, una proteína totalmente diferente que no tiene una estructura, obviamente, ¿no? Porque estamos haciendo el modelamiento de proteínas para una proteína que no tiene una estructura resuelta por un método experimental. Es por eso que utilizamos esta herramienta bioinformática. Entonces, así es como ustedes deben de obtener la secuencia de aminoácidos de la proteína que quieren estudiar. ¿Ok? Entonces, la voy a guardar dentro de Tutorial Modeler y le voy a poner el nombre de secuencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tenemos la secuencia de aminoácidos de la proteína que vamos a estudiar. Ahora necesitamos obtener el template, es decir, una proteína homóloga, ¿no? Con una función parecida, puede ser también una serinoproteasa, ¿no? Pero de un organismo próximo. Obviamente que esta proteína ya tenga una estructura tridimensional resuelta por métodos experimentales, ¿no? La herramienta más fácil que nosotros podemos utilizar es el BLAST, ¿ok? Y aquí ya tenemos un link directo para BLAST, ¿ok? Entonces yo voy a abrir aquí BLAST, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar el BLAST para proteínas, ¿ok? Observamos aquí el estándar BLAST que es para proteínas. Voy a eliminar el código por si ustedes quieren entrar de otra forma BLAST, ¿ok? Entonces voy a copiar la secuencia que yo tengo aquí. Aquí tenemos la secuencia de aminoácidos de la serinoproteasa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros observamos que dice base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa BLAST va a enfrentar esta secuencia contra una base de datos. Normalmente por default se encuentra esta de aquí, ¿ok? Entonces él lo va a enfrentar con todas las bases de datos que están asociadas al NCBI. Como nosotros necesitamos encontrar un homólogo a esta secuencia, pero que tenga una estructura tridimensional resuelta por método experimental, necesitamos colocar aquí como una base de datos de búsqueda el PDB. ¿Por qué el PDB? Porque el PDB es la base de datos donde se encuentran las estructuras de proteínas resueltas por métodos experimentales, cristalografía, resonancia o criomicroscopía electrónica. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros vamos a realizar esta búsqueda. Aquí el algoritmo para utilizar lo pueden dejar por default el BLASTP normal, no necesitan realizar una búsqueda utilizando los otros algoritmos, a menos que no encuentren una proteína homóloga con una identidad razonable para hacer esta metodología. En este caso podrían utilizar otros tipos de algoritmos de BLAST. Vamos a ver, para este ejemplo,
si es que obtenemos una proteína o encontramos una proteína homóloga con una identidad o un porcentaje de identidad entre secuencias bastante alto y con la estructura de buena calidad. ¿Ok? Entonces vamos a rodar BLAST y vamos a esperar. Perfecto, entonces aquí nosotros tenemos la información. La secuencia que nosotros hemos colocado para búsqueda tiene 255 aminoácidos y esta es la lista de todas las proteínas con estructura conocida que son homólogas a la secuencia que nosotros estamos utilizando. Entonces, recuerden que estamos utilizando la de Atrox, ¿cierto? ¿Y qué es lo que observamos aquí? Observamos el porcentaje de identidad principalmente. ¿Ok? La cobertura también es bastante importante. Y luego nosotros a partir de esto podemos ir a evaluar la estructura. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una lista de todas las proteínas con estructura conocida y que tienen un porcentaje de identidad razonable con la secuencia que queremos estudiar, ¿no? En relación al porcentaje de identidad, ¿o qué se refiere a esto? Se refiere a cuán parecidas en términos de secuencia es la proteína que estamos buscando con las proteínas en la base de datos, ¿ok? Entonces esperamos por lo tanto que mientras mayor el porcentaje de identidad va a ser mejor, como ya lo hemos hablado en el video de teoría sobre el modelamiento de proteínas, ¿correcto? Entonces si nosotros vamos bajando podemos ver que vamos perdiendo porcentaje de identidad, por lo tanto las proteínas ya no son tan parecidas. Recordando que esta técnica se basa en la homología, nosotros esperamos trabajar con las proteínas con mayor grado de identidad. Ahora, ¿cuál es lo mínimo que podemos trabajar? Se acostumbra a decir que un 30% de porcentaje de identidad entre proteínas sería lo mínimo, ¿no? Pero cuando llegamos a estos extremos, el modelamiento se complica, ¿no? Entonces, por lo tanto, de preferencia trabajar con porcentajes de identidad altos, ¿ok? Ahora, también si trabajamos, no sé, por ejemplo, un 98% de identidad, probablemente no vamos a encontrar información tan relevante, información nueva o algo que nos llame la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a que 98% de identidad significa que el 98% de aminoácidos son los mismos, por lo tanto prácticamente podrían ser la misma estructura o la misma proteína, ¿ok? En la cobertura se refiere a cuánto de la proteína ha encontrado match. Esto quiere decir el 90% de los aminoácidos de la secuencia de la proteína que nosotros estamos buscando ha encontrado un match o ha encontrado una identidad con el 90% de los aminoácidos de la proteína encontrada en la base de datos. Esto es un poco más fácil de interpretar cuando vamos aquí en el resumen gráfico, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, que hay un 90% de cobertura. ¿Esto qué quiere decir esta barra roja? Quiere decir que toda esta secuencia ha sido encontrada o ha hecho match con la secuencia encontrada en la base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Aquí tenemos un código de acceso. Este código de acceso es el código de la proteína, que en este caso es la estructura de esta serinoproteasa de Botrops yarararakusu. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos ir al PDB, que es la base de datos del Protein Data Bank, y colocar este código PDB, 4GSO. Okay, entonces colocamos aquí 4GSO y nos va a llevar directo a la estructura de la serinoproteasa de la otra especie de Botrops. ¿Ok? Ahora, dificultades que nosotros podemos tener, o en realidad criterios que nosotros debemos de tomar en cuenta para seleccionar una proteína como candidato a template para realizar el modelamiento son, primero, la técnica, ¿ok? De preferencia utilicen proteínas resueltas por método de difracción de rayos X y sobre todo la resolución, ¿no? Mientras menor el número en angstroms, como observamos aquí, es una estructura de mejor resolución o de mejor calidad. ¿Okay? Hablamos de altas resoluciones cuando estamos de más o menos, podríamos decir, de un 2.2 para abajo, o sea, de 2.2 con una tendencia luego de ir al 0, ¿no? 2.2 a 1.5, por ejemplo, vamos a decir así. Sobre eso, la estructura ya pierde un poco de calidad
y por lo tanto no es tan confiable, ¿ok? Entonces tenemos aquí esta estructura con 2.6 angstroms de resolución. Ya no es tan confiable, teniendo en cuenta el parámetro de resolución. Y aquí, a la derecha, nosotros observamos unas barras. Y estas barras nos indican la calidad de la estructura. Calidad en términos de ¿qué? En términos de estereoquímica principalmente. Y es obvio también observando el gráfico que con una tendencia a ir más a la derecha, es decir, cuando se acerca mucho más al azul, significa que la estructura es de buena calidad en términos de estereoquímica, en términos de crash core y entre otras cosas relacionadas a calidad estructural de la proteína resuelta por este método experimental. Entonces, observándolo de esta forma, los parámetros de estereoquímica y la resolución no son tan buenos, entonces quizás podríamos buscar otro candidato. A pesar de que tiene un 70% de identidad, la calidad de la proteína no es tan buena. Y algo importante que se tiene que recordar, que el método de modelamiento por homología va a arrastrar la información del template. Por lo tanto, si el template tiene una información no muy buena o una información incorrecta, esto nosotros lo vamos a arrastrar en nuestro modelo y al final, cuando nosotros comencemos a hacer una interpretación biológica del modelo, vamos también a hacer una interpretación biológica no muy precisa. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro candidato. ¿Ok? Aquí tenemos otro candidato con 70% de identidad y con el código 2AIP. Entonces, vamos a ver 2AIP. Vamos a ver qué tal es esta proteína. Y aquí ya vemos algo un poco diferente, ¿no? Una resolución muy buena, pero aún así los parámetros de estereoquímica no son tan buenos en términos de calidad. Ahora, esto podría estar relacionado con el proceso con el cual se obtiene la estructura. Vamos a ir por un último candidato. Aquí tenemos un 67%, 4E7N. Y aquí ya tenemos algo mejor, ¿cierto? Tenemos 1.75 angstroms de resolución, ¿ok? También es un thrombin-like. Perfecto. Y los parámetros de estereoquímica ya todos se acercan un poco más a lo azul, ¿correcto? Entonces yo podría quedarme en realidad con esta estructura como siendo un mejor candidato para utilizarlo como template, debido a que a los parámetros que ya hemos explicado, resolución y parámetros de estereoquímica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de esta proteína? Vamos a necesitar la proteína en formato PDB. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a la proteína. Perfecto. Y vamos a copiar la proteína en formato PDB dentro de nuestra carpeta Tutorial Model. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ya tenemos la secuencia de aminoácidos de la proteína que nosotros queremos modelar y tenemos la estructura de la proteína que vamos a utilizar como template. ¿Ok? Ahora, algo importante que necesitamos es hacer el alineamiento de secuencias para realizar el modelamiento de las proteínas, ¿correcto? Para esto necesitamos la secuencia de aminoácidos de la estructura cristalográfica. Muy bien, la secuencia la podemos obtener directamente también del PDB. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un FASTA sequence en el cual, si nosotros descargamos, nos va a descargar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Pero normalmente no es la secuencia de la proteína de la estructura cristalográfica. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno deposita una estructura en el PDB, tienes que colocar la secuencia de aminoácidos de la proteína con un código que relaciona el código de la base de datos de proteínas, de secuencias de proteínas, y cuando los relaciona, él va a coger toda la secuencia de la proteína, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas serinoproteasas acostumbran a tener un péptido señal, y en esta estructura posiblemente, y estoy en realidad seguro que este péptido señal no debe aparecer. ¿Ok? Entonces, si nosotros descargamos la secuencia de aminoácidos de aquí, vamos a descargar la secuencia de aminoácidos probablemente con este péptido señal. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Trabajar
con la secuencia correcta o con la secuencia real que existe en este archivo PDB. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo. Buscamos extract sequence of PDB y vamos al primer resultado. Es bastante sencillo, ¿no? Vamos a escoger el PDB y vamos a enviar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a extraer la secuencia de aminoácidos tal cual está dentro del formato PDB, ¿no? Aquí nosotros tenemos la secuencia de la proteína que nosotros vamos a utilizar como template, ¿ok? Entonces vamos a copiar, vamos a crear también un nuevo bloc de notas y le vamos a poner aquí el nombre de template, porque esta es la secuencia de aminoácidos del template que vamos a utilizar en nuestro trabajo o en nuestro estudio. ¿Ok? Vamos aquí y le vamos a poner aquí template. Perfecto. Tenemos ahora la secuencia de aminoácidos de la proteína que queremos estudiar. Tenemos la estructura cristalográfica de la proteína que vamos a utilizar como template y la secuencia de aminoácidos de la proteína template. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Realizar el alineamiento múltiple entre ambas secuencias de aminoácidos para después realizar el modelamiento. Aquí es donde vamos a utilizar el programa YALView. ¿Ok? Es bastante sencillo. El programa es bastante simple de utilizar. Lo instalan. Vamos a esperar que carguen todas las ventanas. ¿Ok? Cargaron todas las ventanas. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todas las ventanas que aparecen. Y ahora sí podemos utilizar el programa. Entonces vamos con File. Y aquí nosotros podemos ya llamar un archivo o un alineamiento. ¿Ok? Pero nosotros vamos a utilizar el textbox. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí nos permite a nosotros colocar las secuencias que vamos a alinear. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar la secuencia de la serinoproteasa de Atrox. Ups. Y luego voy a colocar la secuencia de aminoácidos de mi template. ¿Ok? Si ya se dan cuenta aquí, el número de aminoácidos ya es menor en el template, ¿no? Debido a que este ya no tiene péptido señal. ¿Okay? Aquí probablemente está el péptido señal y lo vamos a reconocer rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a hacer New Window y tenemos aquí una ventana que aparentemente nos da un alineamiento, pero no es el alineamiento. Este simplemente es una ventana en la cual nos muestra las dos secuencias. Ahora necesitamos hacer el alineamiento. ¿Cómo hacemos el alineamiento? Venimos aquí en Web Service, Alignment, y vamos a utilizar el Clustal con default. ¿Ok? Pueden utilizar cualquier programa o cualquier algoritmo para realizar alineamientos. Yo voy a utilizar el clásico Clustal, ¿ok? Con parámetros en default y vamos a esperar el resultado de Clustal. Bien, bastante sencillo, bastante rápido. ¿Por qué? Porque son solamente dos secuencias. ¿Ok? No necesito hacer un alineamiento múltiple. Y miren lo que observamos acá. Vamos a colorear teniendo en cuenta el porcentaje de identidad. Como sabemos que tiene casi el 70%, es una proteína altamente conservada y efectivamente lo podemos ver aquí. Es una proteína bastante conservada, ¿no? Mientras más azul es exactamente el mismo aminoácido, mientras menos azul es que ya no hay identidad entre los aminoácidos en las mismas posiciones, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos una tirosina y aquí tenemos una treonina, dos aminoácidos bastante diferentes. Como les había mencionado, el template probablemente no tenía el péptido señal y efectivamente no tiene el péptido señal, y gracias a este alineamiento también nosotros podemos identificar el péptido señal en la secuencia de la serinoproteasa de Atrox. Entonces, algo importante que también se tiene que tener en cuenta en el modelamiento de proteínas por homología es que tú no puedes modelar algo que no existe en el template. ¿Esto qué quiere decir? Si el template no tiene el péptido señal, tú no puedes modelar en la proteína que quieres estudiar el péptido señal. Porque nuevamente recordamos que el modelamiento de proteínas por homología se basa en información que existe. Vamos a decirle así, copia la información de la proteína template para la proteína que nosotros vamos a modelar. Entonces, si yo no tengo nada que copiar, no tengo ninguna información para poder modelar esta secuencia, lo que voy a crear es simplemente una región desestructurada
voy a aumentar la información incorrecta en mi modelo y por lo tanto esto podría llevar a que mi modelo no sea un modelo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando suceden estas cosas? Simplemente eliminamos. Seleccionamos la región que queremos eliminar, le doy clic derecho y voy a editar y luego voy a cortar. Bastante simple. Corto y como ustedes pueden ver aquí, ya no existe la secuencia del péptido señal en la secuencia de Atrox. ¿Ok? Aquí podemos ver algunos gaps, pero ese gap aparece en la secuencia de Atrox que tiene la del template, entonces en este caso no hay ningún problema y tranquilo, ¿no? Podemos continuar. Ahora ya tenemos el alineamiento entre ambas proteínas. Como estas proteínas tienen una alta identidad, no necesito editar el alineamiento. ¿Okay? Es una secuencia o es una proteína, son dos proteínas que tienen alta identidad. Entonces, ¿qué es lo que yo podría tomar en cuenta, por ejemplo, si es que quiero editar un alineamiento? Es donde caen estos gaps, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos ir a la estructura, ¿ok? Voy a abrir la estructura en PyMol, correcto. Voy a pintar la estructura como elementos de estructura secundaria, entonces vengo así que color y aquí, ¿cierto? Entonces ya sabemos, los amarillos serían las hojas beta y los rojos serían las hélices alfa, ¿ok? Entonces vamos a identificar esta secuencia, sería SRTL en la estructura, ¿no? Sería SRTL, ¿ok? Y vemos que efectivamente el RT forma parte de un loop, ¿ok? No forma una parte directa de un elemento de estructura secundaria, definiendo un elemento de estructura secundaria como una hélice alfa o una hoja beta. Por lo tanto, que este loop esté dentro de que este gap esté dentro de un loop, probablemente no esté relacionado con un cambio brusco o un cambio de función entre las proteínas. Ojo, esto siempre y cuando sabemos que este gap cae en un loop que no es importante para la función, porque hay loops que son importantes para la función de la proteína. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en este caso cómo nosotros queremos mover el loop de un lugar para otro. ¿Okay? Si ustedes están con este caso y no saben cómo resolverlo, me pueden escribir aquí en los comentarios cuál es el problema y luego nosotros conversamos para poder ayudarles a solucionar su problema, ¿no? Pero por el momento aquí tenemos un ejemplo bastante simple, ¿ok? Ahora para proseguir vamos a guardar este alineamiento, ¿ok? Lo voy a guardar en mi carpeta y lo voy a guardar como formato PIR, ¿ok? ¿Por qué formato PIR? Porque es un formato que Modeler trabaja muy bien. Luego vamos a ver esto en mayor detalle, ¿ok? Entonces aquí le voy a colocar de nombre alineamiento, ¿ok? Voy a guardarlo, entonces ya tengo el alineamiento entre las secuencias, ¿ok? Entonces si yo me voy aquí y voy a abrir mi alineamiento con el bloc de notas, podemos observar aquí la secuencia de la serinoproteasa de Atrox y la secuencia de la serinoproteasa del template de la proteína. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para hacer el alineamiento de una proteína utilizando Modeler? Se necesita el template, la estructura, que es la que tenemos aquí. Se necesita el alineamiento, que es lo que tenemos parcialmente aquí, parcialmente porque ahora lo vamos a ver. Y luego necesitamos un script en Python, que es bastante simple de hacer para poder rodar el programa. Antes de proseguir con el alineamiento, ya que tenemos aquí abierta la estructura de la proteína, es definir qué es lo que nosotros vamos a modelar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí? Estamos observando puntos verdes alrededor de la proteína y estamos observando esto que está aquí. ¿Ok? ¿Qué son estos puntitos verdes? Aquí están verdes, al inicio cuando se abre la proteína son rojos. Son moléculas de agua. ¿Nosotros queremos modelar moléculas de agua junto con la proteína? Probablemente no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a remover las moléculas de agua. Entonces venimos aquí en A de acciones
y vamos a decirle que queremos remover aguas. Nosotros no queremos aguas en nuestro modelo. Perfecto. Otra cosa interesante de esta estructura es que es una estructura que muestra ligandos, como podemos observar aquí. Tenemos estas dos moléculas de glicerol de la condición de cristalización y tenemos 2 N-acetilglucosamina que indica que esta proteína es una proteína glicosilada, ¿no? Con esta modificación post-transduccional. Inicialmente esto puede ser importante, ¿ok? Pero para los fines que nosotros queremos, que es realizar un modelo para luego hacer un docking, por el momento no nos interesa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a quitar. Como ven aquí, yo he seleccionado estos ligandos y ¿qué es lo que voy a hacer? En este apartado que apareció aquí de Select, voy a ir en Acciones y voy a darle Remover átomos. ¿Okay? Si yo le doy Remover átomos, como pueden ver, se han eliminado totalmente estos ligandos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Ya tengo la estructura de la proteína sin moléculas de agua y sin ningún ligando para realizar el modelamiento solo de la estructura. ¿Ok? Diego, ¿se puede hacer el modelamiento de la proteína con ligandos? Sí. En ese caso dejaríamos el ligando y luego en los comandos de modelar nosotros le tenemos que informar al programa que tenemos un ligando, ¿no? Eso también es bastante sencillo de hacer. Si es que también están con ese problema, me pueden avisar y luego yo les digo cómo se puede hacer el modelamiento con un ligando. Entonces ya tenemos la estructura limpia, la vamos a guardar. Entonces venimos aquí en File, exportar molécula, es la misma molécula y la vamos a guardar en Tutorial Modeler. Vamos a escoger aquí PDB, ¿ok? Y le vamos a colocar de nombre Template, ¿ok? Entonces tenemos un template en formato PDB que se refiere a la proteína sin moléculas de agua y a la proteína sin los ligandos, ¿no? Entonces aquí tenemos el template PDB. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos nosotros confirmar que el alineamiento está en el formato correcto para que pueda ser leído por Modeler. Si Modeler no entiende que tienes un alineamiento, nunca va a rodar el programa. Entonces tenemos que garantizar que Modeler pueda observar y pueda leer correctamente el alineamiento para rodar el programa. Para esto, nosotros podemos ir a Modeler, ¿ok? Vamos a ir a su propia página y vamos a ir a la documentación, ¿ok? Vamos a ir a la documentación habilitada online. ¿Y a dónde vamos a ir nosotros? Como pueden ver aquí hay muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, preparar los input files, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a preparar el alineamiento. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí nos da, aquí nos da una serie de parámetros y de cosas de cómo puedes preparar tu alineamiento, pero sobre todo aquí nos da algo importante. Nos da cómo es el formato con el cual se tiene que presentar el alineamiento para que pueda ser leído correctamente por Modeler, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar esto que está aquí, ¿ok? Lo voy a copiar en un bloc de notas, ¿ok? ¿Y qué es lo que observamos aquí? Observamos que primero él coloca la secuencia del template y luego coloca la secuencia de la proteína que se quiere modelar, ¿ok? Entonces voy a dejar esto aquí y voy a abrir el archivo de alineamiento, ¿no? Recuerden que yo guardé mi archivo de alineamiento como alineamiento.pir, ¿ok? Y aquí tengo la información del alineamiento con mi serinoproteasa de Atrox y mi serinoproteasa del template, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos observar este cabezal que nunca lo deben de quitar, ¿ok? Entonces vamos a proceder ahora a modificar lo que hemos copiado del documentation de Modeler para la información que nosotros queremos utilizar para nuestro modelamiento, ¿no? Entonces, aquí en P1, ¿cómo se llama nuestra estructura? Nuestra estructura se llama template, ¿cierto? Yo le coloqué de nombre template.pdb. En este caso la estructura se llama template y lo voy a dejar aquí, ¿ok? Entonces, esta va a ser la estructura X, ¿ok? La estructura X se llama template, ¿correcto? Esta estructura X template, ¿en qué aminoácido comienza? Como podemos ver aquí dice 1, luego dice A, luego dice 106. ¿Esto qué significa? ¿Dónde comienza la proteína? ¿Cuántas cadenas tiene? ¿Y dónde termina la proteína?
¿ok? En la estructura. Entonces, si nosotros podemos ver, aquí tenemos un código de, perdón, aquí tenemos una barra que sale en PyMol. Si ustedes van aquí abajo, en esta S, si le dan clic, aparece, ¿ok? Y vemos que aquí dice un número 16, no dice 1, dice 16. ¿Esto qué quiere decir? Que la proteína comienza en el aminoácido 16, ¿no? Recuerden que se ha quitado el péptido señal y por lo tanto no comienza con el aminoácido número 1 que sería metionina siempre, ¿ok? En este caso comienza en el 16 y termina en P, que no sabemos dónde termina inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacemos un clic derecho aquí y vemos que termina en el 245, ¿ok? Entonces venimos aquí, comienza en el 16, termina en el 245 y vamos a ver cuántas cadenas tiene. Aquí nosotros vemos que dice una A, ¿correcto? Esta es la cadena. Entonces, efectivamente aquí también tiene una A y es porque tiene simplemente una cadena. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos modelar una proteína que tiene más de un monómero? Es decir, un dímero, un trímero, un tetrámero. Sí, tendría A y B. Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí? Ponemos A y aquí, si es que tiene más de una cadena, tendríamos que poner B porque termina en B, ¿no? En este caso, esta estructura tiene una sola cadena. Por lo tanto, comienza en el aminoácido 16 en la cadena A y termina en el aminoácido 245 y también termina con una cadena A. ¿Ok? Entonces, aquí le puedo poner yo serine protease. Aquí le voy a poner B yararacuso, que no recuerdo cómo se escribe. Y aquí estos números los pueden mantener o los pueden eliminar, ¿no? Pero siempre tienen que tener en cuenta que se tiene que completar toda esta secuencia que está aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue entonces? Sigue copiar los aminoácidos, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos la secuencia de aminoácidos de la estructura, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Perfecto. Aquí le voy a colocar a la proteína, le voy a colocar de nombre serine botrosatrox, ¿ok? Entonces la secuencia se va a llamar serine botrosatrox. Aquí algo importante es que tienen que mantener siempre lo de la estructura template. Entonces sería 16, aquí sería A, ¿cierto? Aquí sería 245, aquí también sería A. Ok, aquí vamos a ponerle serine protease. Opa. Aquí le vamos a poner botrox atrox. Y esto lo podemos dejar tal cual, no hay problema con esas últimas. Y aquí copiamos nuestra secuencia de aminoácidos de la proteína que nosotros queremos modelar, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, es bastante simple editar el archivo de alineamiento en formato PIR. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Vamos a guardar este archivo en nuestra carpeta tutorial modeler, pero aquí le voy a colocar con todos los archivos. ¿Por qué? Porque esto a mí me va a permitir definir el formato del archivo de la forma en la cual yo quiera, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, le voy a poner alineamiento /2.pir. ¿Por qué? Porque esto ya va a ser reconocido como un archivo de alineamiento en formato PIR. Ok, lo voy a guardar, voy a minimizar y vamos a ver que está aquí, alineamiento 2 en formato PIR, ¿correcto? Entonces, simple, ya va, como dicen, ya va quedando, ya tenemos casi todo para poder hacer el modelamiento y aprovechamos algo que tenemos aquí, el script file. ¿Qué es este script file? Este script file va a ser o va a contener toda la información para que pueda ser reconocida por Modeler y que pueda rodar el programa, ¿no? También hacemos algo bastante simple. Vamos a copiar lo que está aquí, ¿ok? Vamos a copiar lo que está aquí y vamos a abrir de nuevo un bloc de notas.
¿Ok? Abrimos un bloc de nota, pegamos y aquí tenemos todos los comandos para que pueda llamar al programa Modeler a rodar sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos from import modeler, que es donde van a estar los archivos, entre otras cosas, ¿ok? Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que nosotros debemos de modificar? Bastante sencillo. Lo único que podemos modificar o debemos modificar son estas partes de aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama mi archivo de alineamiento? Mi archivo de alineamiento se llama, recuerden que esto está entre comillas, alineamiento underline 2.py, ¿cierto? Mi estructura conocida, ¿cómo se llama? Yo le he llamado template. Y mi secuencia, ¿cómo se llama? Serine, vamos a confirmar aquí, serine guión abajo BA, ¿cierto? Entonces vamos aquí, serine guión abajo BA, ¿ok? Entonces aquí el programa ya va a entender que yo tengo un archivo de alineamiento, tengo un template y tengo una secuencia que yo quiero modelar. Aquí también vamos a decir que inicie en el modelo 1 y termine en cuántos modelos, es decir, cuántos modelos quieres hacer, ¿no? A modo de tutorial yo voy a poner 5 para ver cuánto demora más o menos en hacer el modelamiento para una proteína de 200 aminoácidos aproximadamente, ¿ok? Y como ven, eso sería todo. Hasta el momento es bastante sencillo. Le damos guardar como y hacemos el mismo procedimiento. Todos los archivos para definir el formato de este archivo, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí template.py, ¿ok? Este .py va a definir que es un archivo de tipo es un archivo de tipo Python, ¿ok? Y con esto vamos a rodar tranquilamente en nuestro programa Modeler, ¿ok? Entonces voy a guardar y ya tenemos todo listo para rodar el programa Modeler. Tenemos el script en formato Py, tenemos el alineamiento y tenemos la estructura o el template en formato PDB, ¿cierto? Ahora necesitamos rodar el programa Modeler, ¿no? Para eso yo ya tengo instalado el programa Modeler. Tienen que recordar que el programa Modeler no tiene interfase gráfica, entonces en el buscador de Windows ustedes van a llamarlo como Modeler y va a aparecer esa pantalla negra, ¿ok? No se asusten, es bastante simple de utilizar. Acuérdense de este comando para poder utilizar el programa Modeler. Ustedes van a escribir cd. ¿Qué es lo que va a permitir este comando? Como observamos aquí, simplemente está el programa abierto, ¿no? Vemos una pantalla negra, pero el programa ya está abierto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que colocar al programa o enseñarle al programa dónde están los archivos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer con este comando cd en la carpeta, ¿ok? Donde está, venimos aquí y copiamos hasta la barra, ¿ok? Hasta la barrita. Le voy a dar control B y le voy a dar enter. Y miren, antes estábamos solo en el programa Modeler. Ahora el programa Modeler entró dentro de mi carpeta tutorial donde se encuentran todos mis archivos, ¿ok? Entonces ahora ya va a tener acceso al archivo Python, al archivo PDB y el archivo de alineamiento. Eso es importante. Algo importante y algo que yo les digo o les recomiendo que hagan, si se dan cuenta aquí, mi nombre de la computadora, si es que yo le quiero colocar mi nombre completo, le coloco con un guión abajo. Y aquí el nombre de la carpeta también le coloco como un guión abajo. ¿Por qué? Porque esos programas a veces tienen problemas con espacios, ¿ok? Cuando les das espacios se pierden, no saben qué hacer. Entonces, de preferencia, trabajar en una carpeta o en un usuario en donde no tengas ningún espacio, no tengas ninguna tilde, ninguna ñ, caracteres poco comunes, ¿ok? Entonces ahora ya tenemos a Modeler dentro de la carpeta y ¿qué es lo que sigue? Rodar el programa. Para eso nosotros escribimos el comando mod, ¿no? Aquí nosotros podemos observar arriba que ya nos dice cómo se rueda el programa, ¿no? Se rueda el programa para mi caso, que yo tengo la versión 9.25, yo tendría que escribir mod 9.25, ¿ok? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar al archivo Python, ¿ok? Entonces yo tengo mod 9.25 template.py, que es el archivo Python donde va a tener toda la información para realizar el modelamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Enter. Y aquí ya tenemos un error, ¿ok? Diego, pero ¿qué hiciste mal?
tranquilos, esto es común. Muchas veces te va a dar error. Es decir, casi siempre te va a dar error. Y es bueno que podemos aquí ver los errores para que ustedes también sepan cómo corregir estos errores. ¿Ok? Esos errores comunes son por problemas entre la secuencia de aminoácidos que tú estás diciendo que tienes en el alineamiento y la secuencia real que existe en el template, ¿no? Y es por eso que les digo que es importante hacer este tipo de cosas. Aquí vemos que apareció un archivo de formato log. Lo vamos a abrir. ¿Y qué es lo que tenemos? Él normalmente nos dice qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, en el alineamiento nosotros estamos diciendo que tenemos toda esta secuencia, pero en el PDB termina en AGN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ir primero a la estructura, ¿ok? Vamos a ver dónde está TDA, que es el final de la estructura. Vamos a ir aquí, TD, que está aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que está 245A en T. D es 245, ahora es B. 245D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 245E, 245F. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que aquí hay un error en la estructura. ¿Okay? Aquí hay un error en la estructura cristalográfica. Entonces vamos a ver si de esta forma podemos solucionar el problema. Aquí tenemos que hay 245G, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es que cuando al alineamiento, perdón, aquí lo tenemos que abrir con el bloc de notas, que creo que ya está abierto aquí. Sí. Vamos a ver si es que al alineamiento nosotros le decimos que termine en G, se soluciona el problema. Vamos a ver si es que esto soluciona el problema, ¿ok? Le voy a dar guardar, ¿ok? Porque como vimos terminaba en 245G, algo raro. Y vamos a ver si eso es suficiente para solucionar el problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir de nuevo el mismo mod 9, ¿ok? Nos salimos y vamos a ver qué es lo que pasa. Y se solucionó el problema. Diego, entonces, ¿cómo encontraste el problema aquí? ¿Cuál fue el problema? Nuevamente, vamos, mientras voy a dejar que ruede el programa. Como ven, aquí han salido una serie de archivos, ¿ok? A lo que a nosotros nos interesa son los archivos que se van creando, que es en este caso el serinba, que ya van creando 1, 2, y está bastante rápido en realidad. ¿Cuál es el problema? Miren, si yo le hago clic derecho aquí en el último aminoácido, dice A, la cadena A, prolina, pero me dice que hay el aminoácido 245G. Y miren cómo termina en este N. En este N termina simplemente en 245, luego el T 245A, luego el D es B y así. Entonces probablemente hay un error en el archivo. ¿Ok? Entonces necesitamos decirle que hay hasta la cadena G cuando en realidad no existe. Pero soluciona el problema aquí, por el momento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todos los archivos. Aquí nuevamente vamos a ir al archivo en tipo log. Aquí nos va a dar una serie de información. Ok, que por el momento no nos interesa. Vamos a ver si nos da aquí. Aquí simplemente nos da un valor para todas las estructuras, ¿no? Ahora entonces nosotros tenemos 5 estructuras. ¿Cuál sería la mejor? Todas son las mismas. Por el tipo de modelamiento que estamos haciendo, probablemente sean todas muy parecidas, porque es un modelamiento bastante simple, ¿no? Aquí yo he abierto, por ejemplo, esta secuencia y voy a abrir el template, por ejemplo, ¿no? Aparentemente aquí es una cosa bastante diferente, pero al hacer un alineamiento entre ambas moléculas, miren, es bastante parecida, ¿no? Y esto es bastante parecida debido a que debido al alto grado de conservación de las secuencias, ¿no? Aquí vemos que
el template que está en azul tiene una mayor cantidad de aminoácidos aquí, por eso es que tiene mayor camino, aquí es mucho más corto. Estaría relacionado con función, no sabemos, tendríamos que saber dónde están los aminoácidos del sitio activo, ¿ok? Y por el momento tenemos esto, ¿no? Este es el alineamiento, perdón, esto es un modelamiento de proteínas por homología bastante simple, ¿no? Existen scripts mucho más complejos, ¿ok? Van a demorar un poco más. Yo tengo, por ejemplo, este de aquí, y este script es bastante interesante. ¿Por qué? Porque este ya me da una clasificación de aminoácidos, de estructuras. Él ya me sugiere, él ya me dice, oye, de todas las estructuras que tú modelaste, la número 4 fue la mejor. ¿En términos de qué? En términos de energéticos. Además, ¿qué es lo que yo hago con este script? Yo soy más riguroso en términos de que todos los modelos no sean muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, si creo, en este caso, si se dan cuenta aquí, yo estoy creando 50 modelos. Que todos los modelos no sean parecidos. ¿Por qué? Porque si hago 50 modelos y todos son los mismos, no me sirve de nada, no tengo estadística para hacer el modelamiento de las proteínas, ¿cierto? Entonces, si de 50 modelos yo hago una desviación de aproximadamente 4 angstroms para cada uno de los átomos que se van a modelar, yo voy a tener una población bastante diferente y por lo tanto voy a poder caminar, vamos a decir así, o voy a poder observar un cierto grado de movimiento entre los 50 modelos para llegar posiblemente a una estructura modelada de mejor calidad, ¿ok? Además hago una minimización más rigurosa utilizando la dinámica molecular de Modeler, ¿no? Aquí Refine Very Slow, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí, este script es un poco más completo, ¿ok? Voy a utilizar este script. A ver, vamos a utilizar este script. Voy a copiarlo. Voy a abrir el script. Voy a copiarlo. Voy a hacer solamente 5, ¿ok? No voy a hacer todos. Aquí mi alineamiento se llama alineamiento 2.pir, el template se llama template y la secuencia se llama serine bea. ¿Correcto? Voy a hacer 5. Lo voy a guardar. Y vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta aquí no me dijo que hay algún error, no me dijo nada. Ok, voy a hacer 5 modelos y probablemente eso demore un poquito más. Entonces vamos a esperar y vamos a observar luego el archivo de tipo log, que es el archivo que nos va a dar información de cuál sería utilizando los parámetros o los propios parámetros de clasificación de Modeler para el mejor modelo. ¿Okay? Una vez que tenemos este resultado del mejor modelo, ahora vamos a la etapa final, que sería la etapa final, la validación del modelo utilizando, por ejemplo, el Project, el Verify 3D, entre otras herramientas. ¿Okay? Entonces, mientras termina, vamos a ver si es que podemos hacer el análisis de Project. Ok, entonces aquí tenemos a Project para hacer el análisis de la estereoquímica en términos de Ramachandran. Aquí me he direccionado de frente a Saves. Ok, este de aquí es una web que tiene, como vemos aquí, incorporada el ERAT, el Verify 3D, el Proof, el Project, el Worksheet, que son metodologías para validar una estructura. Nos dice si es que la estructura modelada es una estructura de buena calidad en términos de estereoquímica, en términos de ambiente químico, entre otras cosas, ¿no? Los principales a ser utilizados son el Project, que utiliza principalmente Ramachandran y estereoquímica, el Verify 3D, que nos va a decir a nosotros en términos del ambiente químico de cada uno de los aminoácidos en una posición específica con todos los aminoácidos alrededor de ella. Ok, ahora lo vamos a ver. Como podemos ver aquí, todavía está rodando el programa y esto es a lo que les dije, ¿no? En el script un poco más avanzado que yo tengo, le he puesto un modelamiento un poco más exigente en el proceso de refinamiento. Y esto en realidad es bastante importante. ¿Por qué? Porque recuerden que si bien es cierto, nosotros vamos a obtener o vamos a copiar información de una estructura, nosotros no queremos que sea la misma estructura, ¿no? Probablemente la secuencia de aminoácidos de esta nueva proteína que nosotros vamos a obtener
puede traer nueva información. Los gaps pueden influenciar en algunas orientaciones de loops. Entonces es necesario realizar este pequeño refinamiento a la predicción de la proteína. ¿Ok? Entonces vamos a esperar un poquito más. Termina. Y el mejor modelo vamos a hacer rápidamente una validación del modelo. Ok, aquí terminó. Como vemos, demoró mucho más que el otro. Y vamos a abrir el archivo de log. Y vamos a ir de frente hasta el final. Y diferente del otro, ok, él nos da en términos de un score de dupe, en términos de energía, cuál es el mejor modelo de los 5. En este caso, ella me indica que el top model, el mejor modelo en términos de minimización de energía, sería el modelo 4. ¿Okay? Entonces, vamos a abrir el modelo 4. Vamos a abrir el template y vamos a hacer un alineamiento. Ok, en relación a los otros modelos podemos ver aquí en realidad que hay bastante diferencia, ¿no? Loops muchos más cortos. Como vimos en el alineamiento habían algunos gaps, ok, que caían efectivamente dentro de loops. Y luego podríamos analizar si es que eso estaría relacionado, por ejemplo, con alguna función o algo diferente en la proteína, ¿no? En este caso no es el objetivo de este tutorial, pero aquí podemos observar que efectivamente no es la misma proteína. En celeste sería la estructura cristalográfica que hemos utilizado como template y en verde es la estructura realizada por el modelamiento, ¿no? Bastante conservada, ¿por qué? Porque son proteínas que tienen casi 70% de identidad. Entonces, imagínense cómo sería con una proteína que tiene más del 90% de identidad. Podríamos decir que es básicamente la misma, ¿no? Ahora que ya conocemos que el cuarto modelo es el mejor, vamos a utilizar aquí, ¿ok? El cuarto. Y vamos a ver qué nos dice 6. Vamos a rodar el programa, ¿ok? Vamos a rodar Project. Y vamos a rodar Verify. Son los principales que se utilizan para el análisis de la calidad de la proteína, ¿no? Ok, aquí ya terminó Verify 3D. Nos dice que el 96, casi 97% de los residuos tienen un score de el análisis mayor a 0.2. O sea, tienen una puntuación mayor a 0.2, casi el 97% de los residuos. Y aquí nos dice que al menos el 80% de los aminoácidos debería estar mayor a esta puntuación de 0.2 para ser reconocidos como un modelo de buena calidad en términos de ambiente químico. ¿Okay? Entonces, si lo mínimo es 80, nosotros tenemos casi 97, quiere decir que nuestro modelo está perfecto. ¿Okay? Vamos a ver el resultado. Y el resultado acostumbra a ser un plot, como podemos observar aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver el plot, que cómo va avanzando a lo largo de la secuencia de aminoácidos en nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que no se espera? Lo que no se espera es tener una puntuación negativa. ¿A qué se refiere o qué es lo que hace más o menos a grandes rasgos el Verify 3D? Analiza el ambiente en el cual se encuentra un aminoácido en una posición específica, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que hay un aminoácido hidrofílico, puede ser un aminoácido cargado, por ejemplo. Supongamos que tengamos un aminoácido cargado en la superficie de la proteína que pertenece a un loop. El programa tiene parámetros, es decir, él ya tiene puntuaciones estandarizadas, por ejemplo, para un aminoácido que está dentro de un loop y que es hidrofílico y expuesto, o es decir, en la superficie, ¿no? Como aminoácidos hidrofílicos en proteínas acostumbran a estar en la superficie porque están en contacto con el solvente, recibiría una puntuación positiva. Pero ¿qué es lo que pasa si es que por otro lado encontraríamos un aminoácido hidrofóbico en la superficie expuesto al solvente? Esto no es común en proteínas, ¿no? Porque aminoácidos hidrofóbicos tienden a huir del agua y por lo tanto se anclan dentro de la proteína. Entonces, si es que en el caso el modelo tendría un aminoácido hidrofóbico en la superficie o expuesto al solvente, este recibiría una puntuación negativa y la observaríamos aquí abajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este análisis toma en cuenta estas características. La característica del ambiente químico en el cual se encuentra un aminoácido en una posición específica.
¿no? Es por eso que es importante hacer este análisis de Verify 3D, ¿ok? Porque puede ser que el modeler o cualquier otra herramienta para hacer modelo te da un modelo bastante incorrecto y eso no esperas, ¿no? Porque luego vas a hacer una interpretación biológica, ¿no? Entonces, como la mayoría cae superior a una puntuación de 0.2, quiere decir que nuestro modelo ha sido muy bueno. Luego vamos a analizar el project. El project, ¿a qué se refiere? ¿O qué es lo que hace principalmente? Nos da información sobre el Ramachandran plot, ¿no? El Ramachandran plot es una forma de evaluar la estereoquímica de los aminoácidos, es decir, los enlaces, perdón, los ángulos phi y psi de la proteína o de cada uno de los aminoácidos de la proteína. Se conoce ya por una bioquímica básica que dentro de este plot hay regiones permitidas y regiones no permitidas, ¿no? Aminoácidos que caen en esta región que estoy aquí marcándoles a ustedes son aminoácidos que están dentro de hojas beta, y los aminoácidos que caen dentro de esta región serían aminoácidos que están dentro de hélices alfa, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que para ser considerado una estructura de buena calidad, al menos el 90% de los aminoácidos debe caer en posiciones permitidas, ¿no? Aquí nosotros tenemos el 90% de aminoácidos en las regiones favorables y el 18% de los aminoácidos en las regiones permitidas, ¿no? Tenemos uno que cae fuera de lo esperado, pero es uno dentro de toda la población, ¿no? Entonces, Ramachandran plot con project también a mí me está diciendo que es una estructura de buena calidad, ¿no? Verify 3D y el project nos dice, por lo tanto, que nuestra estructura es una estructura bien modelada, tanto en términos estereoquímicos cuanto en términos de ambiente químico. Entonces, así, chicos, es como nosotros podemos obtener el modelo de una proteína utilizando Modeler y utilizando la técnica o la metodología del modelamiento de proteínas por homología, ¿ok? Si les gustó el video, no se olviden de dar un like, eso nos apoya mucho. Compartan la información. Si tienen preguntas, no duden en escribirlo en el chat, voy a estar mucho más activo para responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Y si quieren que realice un modelamiento, por ejemplo, con un ligando, con moléculas de agua, un modelamiento de un dímero, por ejemplo, de un complejo proteico, ya no quiero un monómero, sino quiero un complejo, un modelamiento un poco más complejo, también lo pueden escribir y les puedo traer también este tutorial de modeler un poco más avanzado, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.